¿Sabías que algunos culturistas desafiaron al poderoso Mr. Olympia y a la IFBB? Bienvenidos a Gains Hierro Club. Hoy destapamos boicots, protestas y guerras épicas. Si quieres músculos de acero, en la descripción encontrarás una guía de entrenamiento brutal. Quédate hasta el final para descubrir el escándalo que casi destruye el culturismo. Empecemos esta batalla. El señor Olympia, creado en 1965 por Joe Weider, es el santo grial del culturismo. Organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo, IFBB, reúne a los titanes del músculo para coronar al mejor del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando los dioses del hierro se enfrentan a los titanes de la organización? Desde sus inicios, el señor Olympia no estuvo exento de controversia. La IFBB estableció reglas estrictas, clasificaciones previas en eventos como el Arnold Classic o el Ironman, y un sistema de puntos que parecía justo, pero no todos estaban contentos. En los años 60 y 70, el culturismo era un deporte joven, y los atletas dependían de los Weider, quienes controlaban no solo las competiciones, sino también las revistas y los patrocinios. Algunos culturistas sentían que la IFBB manipulaba resultados para favorecer a sus favoritos. La primera chispa de rebeldía vino en 1966, cuando Larry Scott, el primer Mr. Olympia, se retiró tras 2 victorias consecutivas. Rumores de la época sugerían que Scott estaba frustrado por la presión de la IFBB para seguir compitiendo bajo sus términos, aunque él nunca lo confirmó públicamente. Su retiro abrió la puerta a preguntas. ¿Era el señor Olympia realmente un campo de juego justo? Los culturistas comenzaron a notar que la IFBB tenía un poder casi absoluto. Si no estabas en su radar, tus posibilidades de brillar eran mínimas. Esto plantó las semillas de la discordia, especialmente en una era donde el culturismo estaba explotando gracias a figuras como Arnold Schwarzenegger y la película Pumping Iron de 1977, que llevó el deporte a las masas. Si te apasiona el culturismo, suscríbete a Gains Hierro Club y activa la campana para no perderte estas historias épicas. En los años 70, el señor Olympia alcanzó su apogeo, convirtiéndose en el escenario donde los titanes del músculo forjaban leyendas. Arnold Schwarzenegger, con 7 títulos, y Franco Columbu, con 2, dominaban la escena. Pero bajo la superficie de los flashes y los trofeos, la tensión crecía. El culturismo no era solo un deporte, era un negocio controlado por los hermanos Weider, quienes moldeaban la narrativa a través de sus revistas como Muscle & Fitness y Flex. Para muchos atletas, esto significaba que el éxito dependía tanto de la genética como de la lealtad a la IFBB. Pero no todos estaban dispuestos a seguir las reglas del juego. En 1979, durante el Mr. Olympia en Columbus, Ohio, ocurrió una de las primeras protestas públicas que sacudió el mundo del culturismo. Mike Mentzer, un filósofo del músculo con su revolucionario método de entrenamiento de alta intensidad, quedó quinto, detrás de Frank Zane, quien se llevó el título. Mentzer, con su físico simétrico y denso, estaba convencido de que merecía más. Sus seguidores, que lo veían como un visionario, llenaron los foros y las cartas a revistas con quejas, acusando a la IFBB de favoritismo hacia Zane, un protegido de los Weider. Mentzer no se guardó nada. En una entrevista con Ironman Magazine en 1980, declaró que los jueces parecían tener una agenda predeterminada, diseñada para mantener a ciertos nombres en la cima. Esta no fue una queja aislada. Otros competidores, como Dani Padilla, conocido como el asesino de gigantes por su estatura baja pero físico impresionante, también expresaron su frustración. Padilla, quien compitió en el Mr. Olympia de 1979, sintió que los jueces subestimaban a los culturistas más pequeños en favor de los gigantes carismáticos. En una entrevista años después, Padilla dijo: «Si no eras parte del círculo de los Weider, eras invisible». Esta percepción de un sistema amañado alimentó el descontento, y los atletas comenzaron a hablar entre ellos en los gimnasios, desde el Gold's Gym en Venice hasta los sótanos de entrenamiento en Nueva York. La protesta de Mentzer marcó un punto de inflexión. No solo criticó el sistema de jueces, sino que cuestionó la ética del culturismo profesional.
En su libro Heavy Duty, Mentzer argumentó que el deporte estaba perdiendo su esencia al priorizar el espectáculo sobre el mérito. Sus palabras resonaron con culturistas como Boyer Coe, quien también compitió en esa época y sentía que los criterios de evaluación eran inconsistentes. Coe, en una entrevista de 1980, señaló que los jueces parecían valorar más la popularidad que la calidad del físico, un dardo directo a la influencia de los Bider. El contexto cultural también jugó un papel clave. Los años 70 fueron la era de Pumping Iron, un documental que no solo mostró la rivalidad entre Arnold y Love Ferrigno, sino que expuso las dinámicas de poder en el culturismo. La película, aunque popularizó el deporte, también reveló cómo la IFBB orquestaba historias para atraer al público, lo que alimentó las sospechas de manipulación. Los culturistas comenzaron a preguntarse si eran atletas o peones en un juego de marketing. La presión física era inmensa, entrenamientos de 6 horas diarias, dietas extremas y, para muchos, el uso de esteroides para cumplir con los estándares cada vez más irreales de la IFBB. Estas tensiones no solo se limitaron a palabras. En 1979, algunos atletas amenazaron con no presentarse a la ceremonia de premiación como forma de protesta, aunque finalmente no se concretó. Sin embargo, esta chispa de rebeldía pública inspiró a otros a alzar la voz, sentando las bases para el boicot histórico de 1980. Mentzer, Padilla y Coe no solo competían por un trofeo, luchaban por un deporte que respetara su sacrificio. Su valentía puso en jaque el poder absoluto de la IFBB, aunque a un costo alto. Ser etiquetados como rebeldes podía significar el fin de sus carreras. ¿Quieres más revelaciones del mundo del hierro? Dale like, suscríbete y quédate hasta el final para el clímax de esta historia. Avancemos a los años 90, una era marcada por físicos monstruosos y controversias aún mayores. Aquí entra Nasser El Sonbaty, un culturista alemán de origen egipcio y serbio, conocido como el Freak Einstein por su inteligencia y físico descomunal. Nasser no solo era un competidor de élite, sino un crítico feroz de la IFBB. Licenciado en 3 carreras, historia, ciencias políticas y sociología, y hablante de 7 idiomas, el Sonbaty rompió el estereotipo del culturista sin cerebro. Su mente afilada y su físico colosal, que alcanzó los 135 kilos en competición, lo convirtieron en una amenaza para el establishment del culturismo. En 1997, Nasser quedó segundo en el Mr. Olympia, detrás de Dorian Yates. Para muchos fans y expertos, su físico era superior, simetría perfecta, tamaño descomunal y una definición que desafiaba la física. Sin embargo, él creía que la IFBB lo perjudicó por no ser estadounidense y por su postura crítica. En una entrevista con David Robson en 2009, Nasser denunció la corrupción en el culturismo. No querían campeones extranjeros ni inteligentes, querían culturistas que no pensaran. También habló del uso generalizado de sustancias como Sintol, diuréticos y anabólicos, y cómo la IFBB exigía físicos al borde de la muerte. Su rebelión no fue un boicot físico, sino verbal e intelectual. Nasser escribió artículos en revistas como Flex y dio charlas exponiendo la hipocresía de la IFBB, como la falta de controles antidopaje efectivos. En 1996, fue descalificado del Mr. Olympia por un positivo en diuréticos, lo que avivó su indignación. «Me han robado el título», dijo refiriéndose a 1997 como el mayor atraco del siglo. Su valentía al hablar lo convirtió en un héroe para algunos, pero también en un paria para la IFBB, que parecía castigar a quienes desafiaban su narrativa. Nasser no solo criticó los resultados, sino el sistema entero. En una conferencia en 1998, explicó cómo los jueces priorizaban el look comercial sobre la calidad real del físico. Por ejemplo, favorecían a competidores con contratos de patrocinadores de la IFBB, como los respaldados por Wider Nutrition. Esto, según Nasser, marginaba a atletas europeos o asiáticos que no encajaban en el molde americano. También señaló la falta de apoyo para los competidores fuera del escenario. Mientras los ganadores recibían contratos millonarios, otros apenas cubrían sus gastos de preparación. Su postura tuvo consecuencias.
Después de 1999, cuando quedó tercero, Nasser nunca volvió a estar en el top 2 del Mr. Olympia, a pesar de físicos impresionantes. Muchos creían que la IFBB lo relegó deliberadamente. En 2001, tras quedar noveno, Nasser redujo su participación en eventos de la IFBB, enfocándose en competiciones menores y en su carrera como conferencista. Sus críticas resonaron en foros de culturismo como bodybuilding.com, donde los fans debatían si era el campeón que nunca fue. Trágicamente, su salud se deterioró, y en 2013 falleció a los 47 años por insuficiencia renal, un recordatorio del costo físico del culturismo extremo que él mismo denunció. Nasser dejó un legado dual, un ícono de la resistencia intelectual y una advertencia sobre los peligros de un deporte sin regulación. Su voz inspiró a futuras generaciones a cuestionar el status quo, aunque pagó un precio alto por su valentía. ¿Quieres más historias que sacudan el mundo del culturismo? Dale like, suscríbete y quédate hasta el final para el gran escándalo. El momento más explosivo de rebeldía llegó en 1980, durante el Mr. Olympia en Sydney, Australia. Un evento que aún resuena como uno de los más controvertidos de la historia del culturismo. Arnold Schwarzenegger, tras 5 años retirado, regresó inesperadamente y ganó su 7º título. Sin embargo, la decisión desató una tormenta de críticas. Competidores como Mike Mentzer, Frank Zane y Boyer Coe, junto con miles de fans, consideraron la victoria un robo descarado. Arnold, aunque seguía siendo un ícono, no estaba en su mejor forma. Su definición y simetría no alcanzaban los estándares de sus rivales, quienes habían entrenado sin descanso para ese momento. Mentzer, conocido por su intensidad tanto en el gimnasio como en sus palabras, fue el más vocal. En una entrevista posterior con Iron Man Magazine, afirmó: "El escenario estaba preparado para Arnold. Los jueces ignoraron el mérito". Zane, tricampeón del Mr. Olympia, también expresó su frustración, señalando que su tercer lugar era injusto frente a su preparación impecable. Coe, otro contendiente de élite, fue aún más lejos, acusando a los Bider de orquestar el evento para impulsar la naciente carrera cinematográfica de Arnold, quien ya había filmado Conan el Bárbaro. La percepción de favoritismo era abrumadora. Los Bider no solo controlaban la IFBB, sino también la prensa, como Muscle and Fitness, que minimizó las críticas y glorificó la victoria de Schwarzenegger. La indignación culminó en un boicot histórico. Mentzer, Zane, Coe y otros culturistas de élite, como Dennis Tinerino y Dani Padilla, se negaron a competir en el Mr. Olympia de 1981, exigiendo un sistema de jueces transparente y reglas claras. Este acto de desafío fue un golpe directo a la IFBB, que dependía de sus estrellas para llenar estadios y vender entradas. El boicot no fue solo una protesta, fue un intento de derrocar el monopolio de los Bider. Los rebeldes buscaron apoyo en federaciones alternativas, como la NABBA, National Amateur Bodybuilders Association, que ofrecía competiciones menos controladas, aunque con menor prestigio. El impacto inmediato fue caótico. La IFBB, presionada, anunció cambios en los criterios de puntuación, incluyendo paneles de jueces más diversos y supuestas revisiones de conflictos de interés. Sin embargo, muchos atletas veían estas reformas como cosméticas. La ausencia de figuras clave en 1981 dio una victoria fácil a Franco Columbu, amigo cercano de Arnold, lo que alimentó aún más las teorías de favoritismo. Mentzer, desilusionado, abandonó el culturismo competitivo para siempre, dedicándose a entrenar y escribir libros como Heavy Duty. Zane regresó años después, pero nunca recuperó su corona. Coe continuó compitiendo, pero su relación con la IFBB quedó fracturada. A largo plazo, el boicot de 1980 expuso las grietas del sistema. Mostró que los culturistas, aunque venerados como titanes, eran vulnerables al poder de una organización que controlaba su destino. También inspiró a futuras generaciones a cuestionar la autoridad de la IFBB, desde las denuncias de Nasser el Sonbati hasta las protestas por controles antidopaje en los años 2000. Aunque no derrocó a la IFBB, el boicot plantó una semilla de resistencia que aún germina en el debate sobre la equidad en el culturismo profesional.
En los años 2000, el debate sobre el dopaje tomó el centro del escenario. La muerte de culturistas como Andreas Munther en 1996, por complicaciones relacionadas con diuréticos, y Nasser El Sonbati en 2013, por problemas renales, encendió las alarmas. La IFBB fue criticada por su laxitud con los controles antidopaje, lo que llevó a nuevas formas de protesta. En 2018, en el campeonato de la IFBB Euskadi, se anunció que habría controles antidopaje estrictos por primera vez. ¿El resultado? Más de la mitad de los atletas inscritos abandonaron el evento antes de subir al escenario, temiendo ser descubiertos. Este boicot silencioso fue un grito contra la cultura del dopaje que dominaba el culturismo profesional. Julen Ramírez, campeón europeo de culturismo natural, aprovechó para denunciar el sistema. En el culturismo profesional nadie dura más de 10 años. En el natural tenemos competidores de 60 años. Ramírez, quien compite en la WNBF, destacó cómo los físicos extremos exigidos por la IFBB empujaban a los atletas a riesgos mortales. Este incidente no fue aislado. En 2019, el Sr. Olimpia introdujo pruebas antidopaje más rigurosas tras la presión de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA. Sin embargo, varios competidores, como el egipcio Mamdouh Big Ramy Elsbiei, enfrentaron rumores de sanciones, aunque él siempre negó irregularidades. La WADA, en 2022, acusó directamente a la IFBB de incumplir el Código Mundial Antidopaje, señalando que las pruebas eran inconsistentes y que algunos atletas recibían advertencias previas, permitiéndoles evadir sanciones. Esta revelación provocó una ola de críticas en foros de culturismo y redes sociales, donde fans y atletas exigían un deporte más limpio. Culturistas como Joan Pradels, una joven promesa española, se enfrentaron a un dilema ético: competir en la IFBB, donde el dopaje era casi una norma tácita, o unirse al movimiento natural, sacrificando fama y premios. Pradels, en una entrevista de 2021, dijo: «Quiero inspirar sin destruir mi cuerpo». Su decisión de competir en eventos naturales, como los de la INBA, inspiró a una nueva generación de atletas que buscan un culturismo sostenible. El movimiento por el culturismo natural ha ganado fuerza con federaciones como la WNBF y la INBA, que realizan pruebas antidopaje rigurosas, incluyendo análisis de orina y polígrafo. En 2023, la WNBF reportó un aumento del 40% en inscripciones, reflejando el creciente interés por un deporte que priorice la salud. Atletas como Eric Helms, un culturista natural y doctor en ciencias del deporte, han usado plataformas como YouTube para educar sobre los peligros del dopaje, citando estudios que vinculan los esteroides con daños cardíacos y hepáticos irreversibles. Estas voces han amplificado la protesta moderna, presionando a la IFBB para reformarse o perder relevancia. Sin embargo, la IFBB no cede terreno fácilmente. En 2024, la organización anunció un programa antidopaje mejorado para el Míster Olympia, pero muchos lo vieron como una estrategia de relaciones públicas. La muerte de Lorena Blanco, una culturista española, en 2025, por insuficiencia renal tras años de competir en la IFBB, reavivó el debate. Su caso, ampliamente discutido en redes, llevó a protestas virtuales con hashtags como culturismo sano, exigiendo cambios reales. Estas protestas modernas, desde abandonos en eventos hasta campañas digitales, muestran que la lucha por un culturismo ético sigue viva. ¿Listo para descubrir el escándalo que cambió todo? Suscríbete ahora, dale like y no te despegues. La verdad está por revelarse. Kai Greene, uno de los culturistas más carismáticos de la historia, llevó la rebeldía a otro nivel en los años 2010. Conocido por su simetría, presentaciones artísticas y carisma magnético, Greene era un contendiente eterno al Míster Olympia, pero nunca lo ganó. Su físico, combinado con rutinas de poses que parecían coreografías teatrales, lo convirtió en un favorito de los fans. Sin embargo, en 2015, su carrera dio un giro inesperado cuando fue expulsado del Míster Olympia sin una explicación clara de la IFBB. Los rumores apuntaban a que su negativa a firmar contratos de exclusividad con los patrocinadores de la IFBB, quienes controlaban gran parte del negocio del culturismo, fue la causa principal.
Green no se quedó de brazos cruzados. Utilizó sus redes sociales, con millones de seguidores, para denunciar a la IFBB, insinuando favoritismo hacia Phil Heath, quien dominó la categoría Open de 2011 a 2017. En su documental Kai, estrenado en 2019, Green habló de sentirse marginado por no seguir las reglas no escritas de la IFBB. «Quieren que seas una marioneta, no un guerrero», dijo, refiriéndose a las presiones para alinearse con los intereses comerciales de la organización. Su exclusión provocó una ola de apoyo masivo. Los fans lanzaron campañas en redes sociales con hashtags como Idiot Justice for Kai, exigiendo transparencia y justicia. Algunos incluso especularon que la IFBB temía que Green, con su popularidad, opacara a otros competidores. Tras su expulsión, Green no volvió al Mr. Olympia, pero no abandonó el culturismo. Compitió en eventos de otras federaciones, como el Arnold Classic Europe, donde ganó en 2013 y 2016. También se reinventó como empresario, lanzando su marca de suplementos, Dynamic Muscle, y produciendo contenido motivacional. En entrevistas, como una con Generation Iron en 2016, Green explicó que su lucha no era solo personal, sino por todos los atletas que enfrentaban el control férreo de la IFBB. El culturismo es arte, pero también es un negocio donde no todos juegan limpio, afirmó. Su rebelión tuvo un impacto duradero. Inspiró a otros culturistas a cuestionar las dinámicas de poder en la IFBB y a explorar plataformas alternativas. Por ejemplo, su presencia en eventos fuera de la IFBB atrajo atención a federaciones más pequeñas, debilitando el monopolio de la organización. Además, Green se convirtió en un símbolo de resistencia, mostrando que un atleta podía construir una carrera exitosa sin doblegarse ante la IFBB. En 2017, cuando intentó regresar al Mr. Olympia, la IFBB le impuso condiciones estrictas, como ceder derechos de imagen, lo que él rechazó. Esta decisión consolidó su postura. No sacrificaría su integridad por un trofeo. El caso de Green también encendió debates sobre la libertad de los atletas. En foros como Reddit y en artículos de Muscular Development, los fans señalaron que la IFBB parecía castigar a quienes, como Green, tenían una voz propia. Su exclusión marcó un punto de inflexión. Demostró que incluso las estrellas más grandes podían ser silenciadas si desafiaban el sistema. Hasta el día de hoy, Green sigue siendo una figura polarizante, un héroe para los que buscan un culturismo más auténtico y un recordatorio de los costos de enfrentarse al poder. ¿Impactado por estas rebeliones? Suscríbete a Gains Hierro Club, dale like y comparte para que todos conozcan la verdad detrás del Mr. Olympia. Las rebeliones contra el señor. Olympia y la IFBB han dejado huella. El boicot de 1980 obligó a cambios en las reglas, aunque insuficientes para muchos. Las denuncias de Nasser El Sonbati expusieron los peligros del dopaje, mientras que el abandono en la IFBB Euskadi de 2018 y la exclusión de Kai Green resaltaron la lucha por la equidad. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? Hoy, el señor. Olympia sigue siendo el evento cumbre del culturismo, con premios de hasta $600.000, como el que ganó Samson Dauda en 2024. Sin embargo, la sombra de la controversia persiste. La IFBB ha implementado controles antidopaje más estrictos, pero las muertes prematuras de atletas, como Lorena Blanco en 2025, recuerdan los riesgos de un deporte que empuja los límites humanos. Estas tragedias han avivado el debate sobre la sostenibilidad del culturismo profesional. Por ejemplo, la muerte de George Peterson en 2021, justo antes del Mr. Olympia, conmocionó a la comunidad. Peterson, un competidor de la categoría 212, murió por complicaciones relacionadas con el abuso de diuréticos, según informes de la época. Este caso reabrió las críticas hacia la IFBB por no regular mejor las prácticas de corte de peso. El movimiento por el culturismo natural está ganando terreno, con federaciones como la WNBF, World Natural Bodybuilding Federation, ofreciendo alternativas. Culturistas como Julen Ramírez abogan por un deporte donde la salud sea prioridad. Ramírez, en una entrevista de 2023, explicó: «El culturismo natural premia la consistencia, no el exceso.
Competir sin destruir tu cuerpo es el verdadero desafío. Sin embargo, la IFBB sigue dominando, y el Mr. Olympia continúa atrayendo a miles, fascinados por los físicos imposibles. La pregunta es, ¿puede el culturismo evolucionar sin sacrificar a sus atletas? Las redes sociales han amplificado las voces disidentes. Plataformas como Instagram y YouTube permiten a los atletas compartir sus historias directamente, sin el filtro de la IFBB o las revistas tradicionales. Por ejemplo, el culturista Brandon Curry, campeón del Mr. Olympia en 2019, usó sus redes en 2024 para criticar la falta de apoyo a los competidores emergentes, señalando que los patrocinios se concentran en unos pocos. Este tipo de críticas públicas, impensables en los años 70, muestran cómo las rebeliones han evolucionado. Ya no son solo boicots físicos, sino batallas digitales por la transparencia. El futuro del señor. Olympia dependerá de cómo la IFBB equilibre espectáculo y salud. Iniciativas como el Wellness Bodybuilding, que promueve físicos menos extremos, están ganando popularidad, especialmente entre mujeres. Sin embargo, la categoría Open, con sus cuerpos masivos, sigue siendo el corazón del evento. La presión de los fans y los atletas por un cambio real podría forzar a la IFBB a reinventarse, pero el camino no será fácil. El señor Olympia es más que un trofeo. Es un campo de batalla donde el músculo, el ego y el poder chocan. Desde las primeras quejas de Larry Scott hasta las denuncias de Nasser, el Zombati, el boicot de 1980 y la exclusión de Kai Green, los culturistas han luchado contra un sistema que a veces parece más un espectáculo que un deporte justo. Estas rebeliones no solo desafiaron a la IFBB, sino que expusieron los costos humanos del culturismo: salud sacrificada, sueños rotos y vidas perdidas. En Gains Hierro Club creemos que el culturismo es pasión, pero también verdad. Si quieres transformar tu cuerpo sin comprometer tu salud, la guía de entrenamiento en la descripción te llevará al siguiente nivel: el futuro del señor. Olympia está en manos de quienes se atreven a cuestionarlo. ¿Seguirá siendo un circo de excesos o evolucionará hacia un deporte más justo? La respuesta depende de nosotros, los fans, y de los atletas que alzan la voz. Sigue entrenando, sigue soñando y únete a la revolución del hierro. Nos vemos en el próximo video.